En el año 1884, la Argentina no era tal cual la conocemos hoy, pero sí muy parecida, y estaba en un proceso de consolidación y de detalles de finalización de su organización política, social y económica. En ese entonces, la presidencia estaba siendo ejercida por Julio Argentino Roca, una de las figuras más controvertidas en la historiografía nacional, pero no me voy a meter con el amigo Roca, sino con un hecho que ocurrió y tomó dimensiones míticas, y aclararé por qué míticas, en la historia educativa argentina. En 1884, el Congreso de la Nación aprueba la Ley 1420 de Educación Común. La 1420 en la jerga docente, muy conocida, probablemente por el resto de la población que no se vincula demasiado con el tema educativo, le resulte un número ajeno. Pero la 1420 tiene así, hablamos en el ámbito docente de la 1420 y ya se sabe de qué estamos hablando. ¿De qué se trata la 1420? Rápidamente los pongo a todos en autos. La 1420 es la primera ley que establece la educación obligatoria, gratuita, gradual y laica. En rigor habla de neutralidad religiosa y con eso nos vamos a meter, un poquitito. Solo para contarles algunas cosas que andan dando vuelta todavía entre nosotros. La ley 1420 ya no tiene vigencia, dejó de tener vigencia hace ya mucho tiempo. Pero tuvo una influencia extraña en la historia argentina. ¿Y por qué digo extraña? En primer lugar, la ley 1420 en 1884, que establece estos 4 principios, regía para la nación. Y ahí hay que tener en cuenta un detalle que no siempre tienen en cuenta, incluso a veces estudiantes formados en el magisterio. La nación no era como es hoy. En 1884 había provincias y territorios nacionales, y la mayor parte de la superficie del territorio argentino eran territorios nacionales. La ley 1420 regía para los territorios nacionales, no para las provincias. Esta es la primera cuestión a señalar. Habría que, ahora que los medios digitales ponen información a nuestro alcance fácilmente, si uno googlea un mapa de la Argentina de 1884 va a ver que la mayor parte del territorio argentino eran territorios nacionales. ¿Y qué pasaba con los territorios nacionales? Los territorios nacionales, como fue hasta no hace tanto tiempo Tierra del Fuego, tenían un gobernador que era elegido por el presidente de la nación, o por el Poder Ejecutivo Nacional, para ponerlo en los términos más adecuados. Por lo tanto, los territorios nacionales eran gobernados por la mano del gobierno nacional, no eran territorios autónomos como las provincias. Esta es la primera cuestión que hay que señalar. Las provincias en aquellos años fueron lentamente, en algunos casos muy lentamente, adoptando para sí los principios de la ley 1420. Pero no rigió ni automáticamente para todo el territorio nacional, lo hizo muy lentamente en las provincias, y vamos a ver algunos otros detalles que hacen incluso a cosas de nuestra vida presente. La ley 1420 establecía de primero a sexto grado, aunque señaló en reglamentaciones posteriores que se aprendía hasta cuarto, y quinto y sexto eran repaso. Y era una ley pensada no para los sectores medios de ese entonces, no para las clases acomodadas, sino para el pueblo, la gente humilde. La ley no es el resultado de una demanda social, sino es el resultado de un debate de las clases gobernantes, de la oligarquía gobernante. La discusión era si era necesario o no instruir al pueblo y con qué propósito se debía instruir a ese pueblo.
Y ahí había distintas posturas alrededor de esto. Voy a resumirlo en una frase célebre del célebre Sarmiento. Entonces Sarmiento sostenía que un pueblo que no fuera educado siempre votaría a Rosas. Sarmiento, que siempre estaba horrorizado por la barbarie y por lo tanto él mismo cometió actos de barbarie para combatir esa supuesta barbarie, parece un juego de palabras pero no lo es, le preocupaba la educación como elemento civilizatorio que significaba alejar a la población humilde de la Argentina de los formatos sociales de la época de la colonia y de la época de las guerras de la independencia. Caudillos, guerra de la independencia, gaucho, paisano, trabajo artesanal, vida al aire libre. Todas esas cosas eran cosas que lo inquietaban, no solo a Sarmiento, pero él es el más preocupado por esto. Tenía diferencias, entre otras, con Alberdi respecto de qué se debía enseñar, pero esa era la idea. De ahí viene la cuestión de civilización y barbarie. Un lema de extraordinaria vigencia entre nosotros. El problema es quiénes eran los civilizados y quiénes eran los bárbaros. No es un invento sarmientino exclusivo, es una variable que atraviesa buena parte de la historia de la humanidad. Pero la 1420 viene a ser como un instrumento legal para avanzar sobre esta idea que costó mucha sangre en la Argentina, pero mucha, Lo curioso es que Sarmiento en ese momento no formaba parte ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Sin embargo, interviene en los debates por fuera de estos cuerpos hasta que se aprueba la ley.